En el momento exacto en que Jesús murió, algo sobrenatural sucedió. 7 eventos impresionantes ocurrieron de repente, asustando a todos los presentes. Esto confirmó que la muerte de Jesús no fue algo común. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y señales divinas aparecieron para todos ver. Pero, ¿qué exactamente sucedió? ¿Cuál es el significado de estos eventos y por qué hasta hoy dejan a muchas personas confundidas? Ahora vamos a entender las 7 cosas que mostraron que la muerte de Jesús fue el momento más importante de la historia y lo que vino después cambió todo para siempre. Suscríbete al canal, comenta y comparte este video. En el momento exacto de su muerte, alrededor del mediodía cuando el sol debería estar brillando fuerte, algo inimaginable sucedió. De repente, la luz desapareció y una oscuridad densa cubrió toda la tierra. Este fenómeno duró 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, justo mientras Jesús sufría en la cruz. El Evangelio de Mateo describe claramente este momento, que causó una oscuridad. Muchas personas intentan explicar este evento como un eclipse solar, pero hay un problema. La Pascua judía siempre ocurre durante la luna llena, y un eclipse total es imposible en ese periodo. Si no fue un fenómeno natural, ¿cuál es la explicación? La respuesta puede estar en el significado espiritual de este suceso. En la cultura judía, la oscuridad era un signo de juicio divino. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós ya había hablado de algo similar. En aquel día, declara el Señor, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en plena luz del día. La conexión entre esta profecía y la muerte de Jesús es muy fuerte. La oscuridad no fue solo un signo, sino una demostración del juicio sobre el pecado de la humanidad que Jesús estaba cargando en ese momento. Imagina estar en Jerusalén en aquel día y ver el sol desaparecer repentinamente. Las personas entraron en pánico sin entender lo que estaba sucediendo. El Talmud judío, uno de los principales registros de las tradiciones judías, menciona una oscuridad inusual en el tiempo de la crucifixión. Esto muestra que el fenómeno fue testificado incluso por aquellos que eran enemigos de Jesús. Pero la oscuridad no fue el único signo sobrenatural. Algo más impresionante sucedió. El propio templo en Jerusalén fue afectado por un signo innegable. En el momento exacto en que Jesús murió, algo sucedió dentro del templo que dejó a los sacerdotes en shock. El velo que separaba el Santo de los Santos del resto del templo fue rasgado de arriba a abajo, sin intervención humana. Este velo no era solo un pedazo delgado de tela, era una cortina gruesa de unos 18 metros de altura, hecha de tejidos muy resistentes. Para ser rasgado de esa forma, se necesitaría un poder tremendo, algo imposible para un ser humano. La Biblia relata este evento claramente. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El detalle de que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo es muy importante. Si hubiera sido de abajo hacia arriba, alguien podría pensar que fue obra humana. Pero el hecho de haber sido rasgado de arriba hacia abajo muestra que fue un acto de Dios. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, el templo era donde Dios habitaba entre su pueblo. En el centro del templo había un lugar llamado el Santo de los Santos, donde se guardaba la Arca de la Alianza. Este lugar era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año en el día de la expiación. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad, pues el pecado impedía el acceso directo a la presencia divina. Pero en ese instante, cuando Jesús murió, esa separación llegó a su fin.
El velo rasgado simbolizaba que, por medio del sacrificio de Cristo, todos ahora tenían acceso directo a Dios. No era necesario un sumo sacerdote humano para interceder por el pueblo, porque Jesús se había convertido en el perfecto y eterno sumo sacerdote. El autor de Hebreos confirma esta verdad. Por lo tanto, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santo por el sangre de Jesús, por un nuevo y viviente camino que Él nos abrió a través del velo. Imagine el impacto de esto. Familiares y amigos vieron personas que habían estado muertas hace años, caminando por las calles. Esto debió causar una gran conmoción. Algunas personas podrían haber sido desconocidas, incluso para los propios sacerdotes y religiosos. ¿Cómo podría alguien negar un signo tan evidente? El simbolismo aquí es profundo. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un tiempo en que Dios resucitaría a los muertos. Ezequiel tuvo una visión de un valle de huesos secos volviendo a la vida. Ahora, en la muerte de Jesús, ese poder estaba siendo manifestado de forma real. Este evento fue un preanuncio de lo que sucedería con los que creen en Cristo. La resurrección no era solo una promesa lejana, sino una realidad ya comenzando a manifestarse. Estos santos resucitados apuntaban hacia el futuro, cuando todos los que pertenecen a Cristo también serán resucitados para la vida eterna. Pero este no fue el único signo que impactó a los presentes en aquel día. Mientras todo esto sucedía, un hombre, un soldado romano, hizo una declaración sorprendente que cambió completamente su vida. Un centurión romano reconoció a Jesús como Hijo de Dios. Los soldados romanos estaban acostumbrados a ejecuciones. Para ellos, crucificar a violadores era solo parte del trabajo. Pero en aquel día, algo era diferente. Lo que comenzó como solo otra ejecución rutinaria, pronto se convirtió en un evento sobrenatural que aterrorizó incluso a los más endurecidos. Este centurión, un comandante responsable de unos 100 hombres, supervisó todo el proceso desde la flagelación de Jesús hasta la crucifixión. Probablemente vio a Jesús siendo golpeado, humillado y coronado con espinos. Quizás él mismo dio la orden de clavar los clavos en sus manos y pies. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. El centurión, testigo de cada suceso sobrenatural en aquel día, vio el cielo oscurecerse inexplicablemente. Sintió la tierra temblar violentamente bajo sus pies. Observó el pánico de los que lo rodeaban y escuchó las últimas palabras de Jesús. A diferencia de otros hombres condenados, que morían maldiciendo o implorando misericordia, Jesús entregó su espíritu con dignidad y autoridad, diciendo: «Está consumado». Fue entonces que algo sucedió en el corazón del soldado. El Evangelio de Mateo registra su reacción. Cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se llenaron de terror y exclamaron: «Cierto, este era el Hijo de Dios». Este momento fue un punto de inflexión. Hasta ese momento, habían burlado un poco de Jesús, lo vistieron con un manto escarlata, le colocaron una corona de espinas y lo ridiculizaron como un falso rey. Pero ahora, a la luz de todo lo que habían testificado, sus corazones comenzaron a cambiar. El reconocimiento del centurión muestra algo poderoso. Incluso aquellos que participaron en la crucifixión pudieron encontrar redención. Antes, Jesús había orado para que el Padre los perdonara, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esa oración fue respondida de inmediato en la vida de este soldado. Imagina la escena: un comandante romano, un hombre experimentado en batallas y ejecuciones, ahora mirando la cruz con miedo y reverencia. Su corazón endurecido fue quebrantado.
Vio con sus propios ojos que Jesús no era un simple criminal. Era exactamente quien decía ser. Pero este evento no fue aislado. El impacto de la muerte de Jesús no se limitó a los soldados. Las multitudes que lo habían abucheado también se dieron cuenta de que algo extraordinario había sucedido. Aquella mañana, Jerusalén estaba en celebración. La ciudad estaba llena de peregrinos que viajaban de diferentes regiones para celebrar la Pascua. Sin embargo, en medio de esa celebración, un evento paralelo ocurrió: la crucifixión de Jesús. Muchos se reunieron para verlo, algunos por curiosidad, otros para burlarse, y un pequeño grupo, como los discípulos y María, su madre, con tristeza. Durante horas, Jesús pendía en la cruz mientras la multitud lo ridiculizaba. Las personas gritaban cosas como: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Los líderes religiosos estaban satisfechos de haber asegurado su crucifixión y se burlaban, diciendo que él había salvado a otros, pero no podía salvarse a sí mismo. Para ellos, parecía la derrota final de aquel que afirmaba ser el Mesías. Pero a medida que los signos sobrenaturales comenzaron a manifestarse, la burla se transformó en miedo. Primero vino la oscuridad repentinamente al mediodía. Luego, el violento terremoto que sacudió toda la ciudad. El templo fue afectado, el velo fue rasgado, y hasta los propios túmulos se abrieron. La atmósfera se volvió aterradora. Lucas describe la reacción de la multitud al final de la crucifixión. Cuando toda la gente que se había reunido para presenciar este espectáculo vio lo que había sucedido, se golpeó el pecho y se fue. Golpearse el pecho era un signo de profundo remordimiento y angustia. Las mismas personas que habían gritado «Crucifícalo» apenas unas horas antes, ahora huían aterrorizadas. Se dieron cuenta de que algo mucho más grande de lo que imaginaban había sucedido. El remordimiento comenzó a aflorar, pero para muchos ya era demasiado tarde. Aquellos que rechazaron a Jesús ahora entendieron que no estaban lidiando con cualquier predicador, sino con el propio Hijo de Dios. Ellos testiguaron signos innegables, pero ¿qué harían con eso? La escena era devastadora. Las calles estaban llenas de personas corriendo, llorando, intentando entender lo que acababan de presenciar. Algunos líderes religiosos buscaron mantener una apariencia de control, pero en el fondo sabían que algo estaba mal. Se trataba de un error haber condenado a aquel hombre. La muerte de Jesús no trajo la paz que esperaban, sino un sentimiento de culpa e inquietud. Este momento fue un punto de inflexión para algunos. Fue el inicio de una tristeza sincera que los llevaría a la fe en Cristo más adelante, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicaría a esa misma multitud y 3,000 personas se convertirían. Para otros, sin embargo, fue una oportunidad perdida. A pesar de todos estos signos, optaron por endurecer sus corazones. La historia muestra que signos y milagros, por más impactantes que sean, no son suficientes para cambiar un corazón endurecido. Solo una verdadera transformación interior puede llevar a alguien a reconocer a Jesús como Salvador. Lo que sucedió en aquella tarde fue una advertencia para toda la humanidad. Demostró claramente que la muerte de Jesús no fue un evento común, sino un hito en la historia espiritual. Aquellos que ignoraron los signos perdieron la mayor oportunidad de sus vidas: el reconocimiento y seguimiento del Hijo de Dios. Ahora, la pregunta final: ¿qué significan estos eventos para nosotros hoy? Deja tu respuesta en los comentarios y da like a este video. Ante tales eventos sobrenaturales, no todos consideraron lo que realmente sucedió. Algunos líderes religiosos,
soldados y miembros de la multitud endurecieron sus corazones y se negaron a admitir que Jesús era el Mesías. Vieron el cielo oscurecerse, sintieron el terremoto, escucharon relatos de muertos resucitando y descubrieron que el velo del templo había sido rasgado. Pero aún así, eligieron ignorar los signos. Los líderes religiosos que planearon la muerte de Jesús estaban inquietos. El templo, el mayor símbolo del poder religioso, había sido afectado directamente por el terremoto. Además, el velo rasgado era una clara indicación de que algo había cambiado para siempre. El problema era que admitir esto implicaba reconocer que habían condenado injustamente al Hijo de Dios. Para preservar sus posiciones y reputaciones, optaron por una estrategia diferente: encubrir la verdad. Poco después de la crucifixión, cuando los guardias reportaron la resurrección de Jesús, los sacerdotes sobornaron a los soldados para que difundieran la mentira de que el cuerpo de Cristo había sido robado. Esto demostró cuán resistentes eran a la verdad, incluso con todas las evidencias ante sus ojos. Pero negar los signos tuvo consecuencias. Algunas décadas después, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por el ejército romano. El templo, centro del culto judío, fue quemado y nunca más reconstruido. Este trágico evento fue una revelación profética de las palabras del propio Jesús. No dejarás aquí piedra sobre piedra, todas serán derribadas. El sistema religioso que rechazó al Mesías llegó a un fin trágico. Los soldados que participaron en la crucifixión también tuvieron destinos diferentes. Algunos, como el centurión, reconocieron a Jesús como Hijo de Dios y probablemente tuvieron sus vidas transformadas. Otros, sin embargo, proporcionaron apoyo sin darse cuenta de que participaron en el evento más importante de la historia. Y la multitud, algunos se arrepintieron genuinamente y posteriormente se convirtieron en seguidores de Cristo, mientras que otros regresaron a sus rutinas y optaron por olvidar lo que habían visto. La historia nos muestra que signos y milagros, por más impactantes que sean, no son suficientes para cambiar un corazón endurecido. Solo una verdadera transformación interior puede llevar a alguien a reconocer a Jesús como Salvador. Lo que sucedió en aquella tarde fue una advertencia para toda la humanidad. Demostró claramente que la muerte de Jesús no fue un evento común, sino un hito en la historia espiritual. Aquellos que ignoraron los signos perdieron la mayor oportunidad de sus vidas: el reconocimiento y seguimiento del Hijo de Dios. Pero negar los signos tuvo consecuencias. Algunas décadas después, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por el ejército romano. El templo, centro del culto judío, fue quemado y nunca más reconstruido. Este trágico evento fue una revelación profética de las palabras del propio Jesús. No dejarás aquí piedra sobre piedra, todas serán derribadas. El sistema religioso que rechazó al Mesías llegó a un fin trágico. Los soldados que participaron en la crucifixión también tuvieron destinos diversos. Algunos, como el centurión, reconocieron a Jesús como Hijo de Dios y probablemente experimentaron un cambio en sus vidas. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes en su incredulidad, sin darse cuenta de que habían sido parte del evento más significativo de la historia. La multitud también se dividió. Algunos se arrepintieron sinceramente y más adelante se convirtieron en seguidores de Cristo, especialmente durante el día de Pentecostés, cuando Pedro habló y 3,000 personas aceptaron el mensaje cristiano. Otros, en cambio, regresaron a sus vidas cotidianas y optaron por olvidar lo que habían presenciado.
La historia nos enseña que los signos y milagros, por más impactantes que sean, no son suficientes por sí mismos para transformar un corazón que se resiste a la verdad. Solo un cambio genuino desde adentro puede llevar a una persona a reconocer a Jesús como Salvador. Los eventos de aquella tarde fueron una advertencia para toda la humanidad. Demostraron de manera clara que la muerte de Jesús no fue un suceso corriente, sino un hito crucial en la historia espiritual. Aquellos que ignoraron estos signos perdieron la oportunidad más grande de sus vidas, la de reconocer y seguir al Hijo de Dios. Ahora, la pregunta final es: ¿qué significan estos eventos para nosotros hoy? Estos antiguos sucesos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo respondemos a los signos que Dios nos da. La historia de la crucifixión de Jesús y los fenómenos sobrenaturales asociados nos recuerdan que hay momentos en que lo invisible se manifiesta de manera tangible, y cómo elegimos interpretar esos signos puede tener un impacto eterno en nuestras vidas. Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides darle like a este video si te ha impactado de alguna manera. Reflexiona sobre cómo estos eventos históricos pueden influir en tu vida hoy y cómo te relacionas con el legado de Jesús. La decisión de abrir nuestro corazón a lo que estos signos nos dicen es una elección personal, pero puede ser la diferencia entre una vida de fe y una de incredulidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las profundidades de la historia y su relevancia para nuestros días.